Bueno, vamos a comenzar. Para comenzar les voy a contar un poco en qué marco institucional se inscribe esta actividad, en la que recibimos al profesor Jean-Marie Izquierdo, o Izquierdo, no sé. Izquierdo. Esta es la 11ª misión, la 11ª visita de un profesor francés a la Universidad Nacional del Mar del Plata, realizada en el marco de las actividades del Centro Franco-Argentino de la Universidad Nacional del Mar del Plata, que es uno de los 5 centros franco-argentinos que hay en Argentina, entre una universidad argentina y una contraparte francesa, dependiente del Instituto Francés en Argentina, de la Embajada de Francia. El Centro Franco-Argentino es nuevo, empezó sus actividades este año, fue creado el 1 de febrero y ya contamos con 11 visitas que nos ha puesto en el primer lugar con la salida de Buenos Aires, que es donde aterrizan muchos, dentro del conjunto de los centros franco-argentinos del país. Está a cargo del doctor Luis Aguirre Saba, que está sentado en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y colaboramos María Eugenia Romero y yo. Y es la 11ª visita, pero debe ser la actividad número 20 o 20 algo, porque cada profesor que viene hace 2 o 3 actividades. Y bueno, sin más dilaciones, entonces esta es una cosa más. El Centro Franco-Argentino ya envió la convocatoria para las actividades del 2020 y ya hubo varias presentaciones y ya se hizo una selección, y cada año se recibiría 2 invitados a distintas facultades de la universidad que vienen directamente desde Francia a brindar un seminario en la Universidad de Mar del Plata, y eso se agrega las invitaciones que hacemos a profesores que van a otras universidades del país, a otros centros franco-argentinos. Por eso tenemos siempre 2 invitados hasta ahora, más todos los que podemos invitar de las distintas disciplinas para realizar algún tipo de actividad aquí en la universidad. Y eso creo que, como es, en primer lugar, es el primer centro internacional de la universidad, y a la vez pone a la universidad en una relación con el mundo y en vista de la internacionalización, que es muy importante en la universidad, y eso creo que es algo para celebrar. Y a la vez permite algo que en el mundo, en un tiempo en lo que todo se puede manejar en un mundo global a través de internet, videoconferencias y mensajes y redes internacionales, este tipo de actividades permite el contacto, la relación personal, y esa cosa que sigue siendo mucho, no debe ser mejor, pero sigue siendo muy importante, y permite establecer los lazos de distintas maneras y conocerse, y los intercambios cara a cara, podemos decir, se viven de distinta manera, para no decir que es mejor, sino que es diferente. Bueno, Jean-Marie Izquierdo es maître de conférence asociado, maestro de conferencia, no tenemos ese cargo nosotros, del Departamento Técnico de Comercialización del Instituto Universitario Tecnológico de Bayona y del País Vasco. Tiene un título de diploma de estudios profundizados, especializados en ciencia política, y doctor también en ciencia política, ambos por la Universidad de Burdeos. Es maestro y licenciado en lenguas y civilizaciones españolas, título que obtuvo en la Universidad Michel de Montaigne. Bueno, y ha realizado su carrera docente en la Universidad de Bordeaux, y en Bayona y en Toulouse. Ha publicado trabajos de investigación sobre distintas temáticas, sobre el Sendero Luminoso en Perú, sobre la cuestión vasca, sobre problemas de política de frontera, experiencias de territorio transfronterizas, y sobre políticas públicas de la Unión Europea. Y ha realizado un trabajo de investigación en política de gobierno local versus dirección multinivel, ¿no? En el caso del País Vasco, como mencioné antes. Tiene una gran cantidad de publicaciones, y hoy nos va a hablar del nacimiento de los estados a la difícil construcción del espacio democrático. Y sin más introducción, le dejo la palabra y agradezco su presencia, su visita, y su conferencia por empezar. Muchas gracias. Perdón, y el profesor Fernando Folcher, que es profesor de la Facultad de Humanidades,
profesor de teoría política, colega con el que discutimos muchas veces de teoría política, que hemos colaborado y siempre está dispuesto a colaborar, y yo siempre estoy dispuesto a colaborar, me invita un poco menos, pero nada, colaboramos juntos en muchas cosas, sí. y discutimos y conversamos siempre, así que bueno, también es un placer que esté acá en esta mesa y que vas a hacer comentarios y después a dirigir el debate que siga con la participación de ustedes. Bueno, pues muchas gracias. Y compartir contigo el hecho de que en temas de internacionalización no basta las redes académicas, sociales y demás, los sistemas fríos y informáticos. Lo que más da resultado son los encuentros físicos, calientes, vivos, reales, que permitan justamente luego, gracias a los sistemas fríos, calentarles y hacer que puedan funcionar colaboraciones. En este sentido he venido y felicito también a Luis movilizarse para que podamos venir y podamos conocernos primero y luego intentar colaborar con los temas en los que podamos ser compatibles. Bueno, hoy me adapté un poco también a la demanda que me hiciste, hablar de la Unión Europea de forma un poco provocativa. Yo no soy un provocador para nada, yo soy más de... Cuando uno analiza temas como históricos, es que no se puede enfadar solo detrás de un libro, detrás de una pantalla. Bueno, se puede no estar de acuerdo, pero esa idea de desunión europea me gusta, sin embargo, me gusta bastante porque es para comentar, la podemos discutir, podemos charlar sobre este tema, y es verdad que igual visto desde fuera, y yo desconozco el conocimiento que tienen los argentinos de la situación en Europa. Por lo que he visto estos últimos días, veo que sois muy informados ya, más que nosotros de la situación en Argentina, que no va al revés. Argentina, digo Argentina, Bolivia, Chile sí, porque mira, cuando se mata a alguien siempre se habla de esto, pero bueno, si no es más difícil seguir las elecciones y las situaciones aquí, seguramente por razones históricas, pero igual esto lo comentaré al final de la propuesta de esta charla. Lo que quería presentar primero es el recorrido sí, del Estado, en particular en Europa, porque el Estado es un fruto de la historia europea. El Estado, naturalmente, se puede hablar de protoestado inca, pero bueno, es que es más bien un imperio, y realmente lo que estructura las relaciones internacionales es el Estado europeo, y este Estado europeo no es único ni en el tiempo ni en los territorios. Así que es lo que voy a intentar comentar en una trayectoria muy histórica. ¿Cómo surge a partir de, o sea, sí, 1000 años, más de 1000 años, la verdad más de 1000 años, pero bueno, siempre hay que situarlo un poco. Entonces digamos que a partir del siglo XI-XII se empieza a estructurar unas instituciones que van a servir luego a estructurar lo que será el Estado. Es lo que es la sociedad feudal en Europa. ¿De qué es la sociedad feudal en Europa? Esa ya es posfeudal, es una separación entre dos pueblos, los que mandan y los que ejecutan. Los más pobres, jornaleros, los que no tienen tierra, los que no tienen que no poseen casi nada más que la fuerza del trabajo. Son estos que viajan por el mundo, que hablan varios idiomas en aquel momento. Y luego podemos subir. Y luego se reparte, se reparte así poder entre una clase baja y una clase alta que dirige. Bueno, cuando ya se habla de rey, estamos ya en el siglo XIV. Bueno, estoy exagerando, pero vamos a decir que a partir del siglo XIII, XIV se habla de rey. Yo no he visto Games of Thrones, dicen que habla un poco de esto, yo no lo vi, pero viene después, en mi opinión. Entonces, lo que aparece en este protoestado es instituciones que estructuran las relaciones entre la gente, entre los pueblos, entre
los dominados y los dominantes. Escribió uno que se llama de la Boétie, eso de forma muy clara: uno se somete a otro porque le protege. Yo pierdo mi libertad y a cambio tú me aseguras la paz. Pues de esto es el comienzo un poco de la repartición, de la división del poder. Entonces el pueblo de Estado se estructura a través de una lógica organizacional de la sociedad, lo que estaba comentando, y luego de territorios, porque al final, ¿cómo surge todo esto? Gracias a un señor de los señores que llega a ser en algún momento un rey. Se divide el poder apoyándose sobre estructuras, sobre personas de confianza del rey en este contexto, y que deriva, que luego desencadena funciones previas, que son la base de los que legitiman la estructura del poder monárquico, ¿no? Que supone que el que dirige la justicia es el rey. ¿Por qué? Porque es descendiente de Dios. Así puede decidir de vida y muerte sobre cada uno. Si no es él, es el clero. Luego, asuntos exteriores. Como dueño de los caballeros, de los combatientes, él se definen las fronteras en Europa gracias a dos cosas: las bodas y las guerras. Y las bodas y las guerras sirven para definir los territorios donde se va a ubicar, donde se va a centrar el Estado, el poder y el Estado. Pues asuntos exteriores es lo que permite, pues, ensanchar un poco el territorio que dominas. O sea, se organizan como, digamos, como matrimonios, en ese sentido, muy sencillamente. Pero esto incluso hasta hoy. Estoy pensando en Napoleón, hizo igual. Napoleón no era rey para nada. Como emperador hizo exactamente igual al casarse con en Polonia. Pero asuntos exteriores, esto es competencia del rey, de la corona, del poder monárquico. Y define las fronteras. Luego hablaremos de la frontera. Las fronteras, entonces, como decía, asuntos exteriores, digamos, las bodas y la defensa, el ejército. El ejército para combatir contra gente ajena que nos ataca. Luego la policía para proteger a la gente dentro del territorio. Y luego los presupuestos, que supone el trabajo de la administración para gestionar el coste de la protección de tanta gente. Entonces, las estadísticas ya nacen en este periodo. Estadísticas, Stadt en alemán, estadísticas viene del cálculo del territorio, del espacio y de las personas que me deban, que me exige para poder proteger ese territorio. De esto nace las finanzas, como en español, como decir, del siglo, haciendas públicas, ¿no? No son presupuestos, es hacienda. Y nace de este momento. O sea que las administraciones, lo que vemos ahora en los ministerios más importantes, más fundamentales, no sé lo que pasa. ¿Qué estaba diciendo? Que los aspectos más fundamentales del Estado son esto: justicia, haciendas, seguridad, defensa y interior y exterior, y luego asuntos exteriores. Esto es la forma básica, esencial, fundamental de todo Estado. El resto es un plus. Cuando hablamos de educación, es un plus. ¿Cuándo aparece la educación? En el siglo XX. Es un plus.
es que antes, no sé, las universidades, ¿cuáles son en principio? Las universidades, las primeras universidades, por ejemplo, del siglo XI, XII, etcétera, son Salamanca, Oxford, París, únicamente sirven para los curas, bueno, el clero. Entonces, el resto es un plus. El periodo donde estamos ahora es que es un periodo un poco de confusión, donde se dice que el estado de bienestar no puede seguir vivo, pero también eso se puede discutir. Entonces, soldados, campesinos, es una división del poder que se exportó claramente en Latinoamérica. Lo que sí hizo en Latinoamérica es enviar un representante del clero con un caballero para dirigir y unos soldados y, digamos, los más aventureros que puedan cruzar el mar. O sea, los que pasaban hambre en su país, que veían como un vía de escape ir a las Américas, bueno, ir a las Indias o a las Américas, pero luego plantea unos problemas. Entonces, eso es puesto aquí en la Europa, en la Baja Edad Media, nacimiento de los estados, y vemos que es más complicado de lo que imaginamos. Entonces, a partir del siglo XI aparece en Europa el Estado moderno entre el siglo XV y XVI, en conexión directa con el descubrimiento de las Américas. Poco a poco se confirma el hecho de que los reyes toman el poder como líder de los creyentes, que legitima su acción a través del poder divino. Se acelera luego con el Renacimiento, con más complejidad en la organización de los poderes y los mecanismos de gobierno, pero al final es igual. Seguimos con el mismo rumbo, la misma lógica. Lo que sí cambia, lo que acabo de decir, órganos nuevos, instituciones nuevas. En concreto, se mandan gobernadores. No va el rey de Castilla, yo qué sé, y se apoya sobre gobernadores. Son gobernadores en el sistema español, son intendentes en el sistema francés, pero es igual, es alguien a quien delegas tu poder para que controle en tu nombre. Y es lo que ¿qué hace? Controla el poder judicial, policial, de defensa, ¿qué más? Y todo el resto. Considerando que además en ese periodo, un ida y vuelta hacia las Américas, hablamos de años. Es que a nivel administrativo no hay ningún seguimiento real o rápido. Real sí, pero rápido no. Pero seguimos con esta lógica, en particular en el continente europeo, que se estructuran las fronteras, los territorios en cuanto a las guerras y el ejercicio de justicia y las obras. Bueno, lo sabráis vosotros, que el pensador moderno, que es alemán y del siglo XIX, más famoso, es Max Weber. Y para él, lo que estructura su pensamiento es que la legitimidad de la acción viene por el poder por el desarrollo de un poder que llega a dominar, bueno, a ver cómo lo puedo decir, aparece un poder gracias a una administración que pueda utilizar normas en nombre del bien común, incluso hasta la vida y la muerte de las personas. Chapuza lo que acabo de decir, pero bueno, es un poco la idea. Lo que sí supone es que haya lo que se le olvida demasiado, es que hay una administración para imponer la ley, para aplicar la ley, mejor dicho, para seguir la ley. No vale para nada o no es suficiente obligar a que los carros ahí en la calle tengan la obligación
de funcionar bien. Si no tenemos unos policías, unos administrativos que no averigüen que realmente estos coches son válidos para viajar o para circular. Es que ese es el problema. No sirve para nada. El 80% de las leyes en Francia no están seguidas de aplicaciones. O sea que el Parlamento habla, pero no hay una ley que está aplicada con la posibilidad para las administraciones de averiguar si está aplicada bien o no. O sea que, ¿por qué hacer una ley? Pues es esto lo que manifiesta, lo que está pensando Max Weber, que el poder, la organización del poder sin una administración, pues no es tan útil y no permite decir que hay un Estado. Por eso podemos decir que se exportó un Estado protofeudal en las Américas hasta el siglo XIX. Y incluso, pues que yo tomé el ejemplo de España, es que dentro de cada territorio insistí además en decir que ese es alemán, fundamentalmente estructurado por el pensamiento alemán, no únicamente por la cultura, por la historia, etc. Él escribe después de el fallo de los alemanes en el siglo XIX, de la guerra contra Francia, así que está dominado también por estas consideraciones. El Estado en Francia, igual, es que es fruto de la cultura francesa. A partir del siglo XV en Francia, por ejemplo, se prohíbe en los actos administrativos, el siglo XVI, perdón, hablar otro idioma que el francés. En España, a partir del siglo, digamos, XIX, con Isabel II. Así que cada territorio tiene su propia historia, su propio proceso de construcción estatal. Bueno, entonces pasamos de una soberanía, eso es el segundo aspecto que nos permite llegar luego a lo que es la desunión europea, de una soberanía que venía del poder del rey, que no se discutía, que el pueblo no discutía, incluso la nobleza no discutía, a una soberanía del pueblo es donde estamos ahora, en las democracias. Democracias que también son muy específicas a cada territorio. Por ejemplo, si tomo la democracia francesa es bastante sencilla. Hay un poder, como hemos visto, un rey, nobleza, París y el resto de Francia. El resto de Francia ha sido fiel con los nobles. Lo único es el pueblo de París, los burgueses, quisieron el poder de los aristócratas. ¿Qué hicieron? Una revolución para hacer como los nobles, como la nobleza. Pero bueno, sin provocación ninguna. Yo creo que en las revoluciones latinoamericanas ha sido igual, que los criollos al final buscan el poder de los españoles para hacer igual y guardar la misma estructura básica. La revolución inglesa, pues igual, el desarrollo de la democracia estadounidense es que por cuestión de impuestos no querían los ingleses de las Américas pagar los impuestos, entonces que pues lo contestan y lo hacen igual, pero sin tener el vínculo con el poder británico. En Francia decimos que es un raccourci, es que el recorrido muy súper rápido, pero bueno. Lo que sí se puede discutir también, los privilegios, que lo que acabo de decir, que al final la nobleza desaparece para dejar la burguesía instalarse en Francia. Pues no tanto, porque había como un recorrido de los dos en el mismo tiempo. La diferencia y el acceso a los privilegios venía únicamente por el dinero. El que podía pagar el censo que le permitía votar. O sea que la democracia, en principio, la democracia es la democracia del dinero en ese sentido, poco probativo también, pero es la democracia de los que pueden decidir para los otros. No es la democracia popular de todos de decidir para sí. Sin embargo, si vamos en el siglo X, finales de XX, vamos a decir, entre las dos guerras mundiales, empezamos a entrar en ese tipo de democratización de la sociedad, de una
generalización de este concepto, de algo que es un concepto, de que los pueblos son libres a través y que puedan decidir. Pues esto no aparece en los años 30, aparece a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y quiero decir que, visto lo que he dicho de la historia, no es ayer, es hace 10 minutos, hace 5 minutos, es muy corto. No hablo de legitimidad, no hablo solo de algo que es muy nuevo y que pide tiempo para que la gente lo pueda manipular bien. Y hay una confusión, bueno, yo digo sí, igual, una similitud, es que hay una confusión entre democracia y soberanía conceptual. La gente, no sé en concreto qué comenta la gente cuando quiere decidir. ¿Qué quieres decidir? Eres soberano. En tu casa tú puedes hacer lo que quieras, eres soberano. Pero la democracia no es así, es la búsqueda del consenso, la democracia. Entonces, esto más bien para sintetizar un poco todo, he estado entonces, como nace, construyendo las fronteras, imponiendo la gente para protegerles a través del ejército, para pagar el ejército. En este periodo, siglo XII hasta las guerras napoleónicas, los militares son mercenarios, son profesionales de la guerra. Y luego se habla de ejército nacional. No hay ejército nacional antes del siglo XX. Una administración para generar recursos, una administración que se está seleccionando para controlar y organizarlo todo. Bueno, está ya, lo hemos dicho, voy a pasar un poco más rápido. Lo que sí había comentado y que es importante es que hubo en algunos países un proceso de aculturación que no existió en todos. No existió en España en concreto, tampoco aquí. Bueno, en Argentina un poco más complicado, pero no. Pero hay un esfuerzo en cualquier parte un esfuerzo para compartir como unas bases, una cultura que sea común, que permita convivir. En un proceso más ajeno, más tardío, desarrollo de políticas públicas, que ya es un término muy novedoso también. ¿A partir de cuándo se habla de políticas públicas? De los años 50 en Estados Unidos, a partir de los años 80 en el resto del mundo. Es que es súper nuevo. Antes no se habla de políticas públicas. Ahora todos hablamos de políticas públicas. Pero ¿quién se entera? No hay que hablar a un abuelo de lo que son las políticas públicas. En Europa, ¿de qué me hablas? Un abuelo, digo, de 80 años, de antes. Bueno, no recuerdo lo que quería decir. Informe de los políticos, no recuerdo lo que quería decir. Entonces, luego, ¿cómo comprender la situación de Europa? Hay que comprender lo que es la Unión Europea. La Unión Europea es la superación de los niveles estatales, considerando que no es asunto suyo de la Unión Europea, y además habló de la Unión Europea como si decidiera ella, pero no decide la Unión Europea, deciden los Estados miembros de la Unión Europea. Es que es un nivel de complejidad añadido. Cuando uno habla de la Unión Europea, no debería de decir esto, debería decir los Estados miembros de la Unión Europea han decidido que. Porque no se puede tomar una decisión sin una unanimidad a nivel institucional, por ejemplo. Pero lo que sí se utiliza por los, no voy a decir demagogos, por los políticos en cada Estado, es decir, mira, la Unión Europea me obliga a, la Unión Europea me impide esto. Eso sí se oye. Eso sí, lo utilizan para denunciar la falta de poder que tienen los políticos, para decirlo de una manera también muy exagerada, los políticos en el momento de resolver problemas, exigencias del pueblo. Y plantea algunos cuestionamientos en cuanto a lo que es la soberanía democrática.
Hubo un intento en los años 50 de sobrepasar como la realidad militar. O sea que la Unión Europea se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial con la idea de que había que construir un espacio de paz pacífico, una posición en contra de toda la historia que había ocurrido hasta hoy en día. Entonces, este espacio de paz, en los años 50 hubo ese proyecto de Comunidad Europea de Defensa, de montar un ejército europeo. Entonces, construir un espacio protegido por los mismos europeos frente a los demás. Y esto conlleva a pensar también en los migrantes. Es que protegernos en un espacio de paz, pero para nosotros. Cerramos la puerta, nosotros estamos en paz y no nos atacan los que están fuera. La seguridad interior, entonces lo que quiero decir que hay un ataque. Hoy también en la diplomacia tenemos lo que no había antes, sobre todo en el conflicto en Yugoslavia, que no hubo también el conflicto con Irak en otro momento. Ahora con los kurdos, que podemos realmente quejarnos de la política exterior de la Unión Europea, que no dijo nada hasta hoy en día frente al conflicto, a las manos libres que le dio Trump a Erdogan. Tenemos un representante hoy en día de la política exterior de la Unión Europea. O sea que esta función de asuntos exteriores normalmente puede ser la de la Unión Europea. Pero cada país sigue con sus propios servicios, su propio Ministerio de Asuntos Exteriores, gracias al cual he podido venir aquí, con el Ministerio de Asuntos Exteriores argentino. Pero también hay proyectos de nivel europeo. Bueno, la seguridad interior y el orden público es que hay una policía hay colaboraciones entre policías a nivel internacional y sobre todo a nivel europeo, en la Unión Europea. O sea que los datos, la recogida de datos y lo que cambió todo lo de los atentados de 11 de septiembre de 2001, que ya son casi 20 años, que permitió abrir los servicios de inteligencia de todos los países a los otros. Y hubo una conciencia, no únicamente con los servicios de información norteamericanos, pero una conciencia de producir de forma distinta las informaciones en el territorio europeo y fuera del territorio europeo. O sea, lo que intento decir aquí es que en las estructuras tradicionales de los estados se están debilitando las de cada país dentro de la Unión Europea. Definir la ley hacia justicia, pues si uno tiene un problema con su propio país, puede ir a la Corte Europea a quejarse de que no le tratan bien. Y muchos lo utilizan de forma mediática, pero también de forma, iba a decir, sincera. Bueno, no voy a entrar en demasiados ejemplos. Otro problema también es que el aspecto histórico de lo que es el Estado ha sido recuperar el dinero para poder pagar la corte y pagar el ejército. Ahora, esta recuperación del dinero del Banco Central Europeo no está controlado por el poder europeo, es independiente. O sea que todo lo que va con el dinero no puede ser, la devaluación, inflaciones, lo que sea, las tasas de cambio, etcétera, es un poder ajeno a lo político, ajeno al pueblo. Eso plantea algún cuestionamiento también, en términos de soberanía democrática, etcétera. Que el dinero ya se ha escapado. Bueno, muy bien, un poco violento rojo con el blanco, pero ¿qué es Europa? Mira, 500.000 millones de habitantes, no, 500 millones de habitantes. Si comparamos con China, digamos 3 veces menos y 2 veces y medio con la India. Con Estados Unidos somos más numerosos, como asamblea, como parlamento.
Aquí vemos el proceso. En azul tenéis los primeros fundadores del 57. Luego entraron y ahora no sabemos lo que quieren hacer los británicos. Dinamarca también. 81, España-Portugal. 86 viene Grecia y seguimos así hasta hoy. Lo más interesante, todo es interesante. Lo que sí, a ver si esto funciona. Una luz, ¿no? No hablo de Escandinavia, pero todos estos, hace 30 años, pertenecían al bloque soviético. O sea que en un lapso de 30 años pasaron de imperio soviético, imperio ruso, vamos a decirlo de una manera. Bueno, no hay que exagerar porque, había Österreich y Hungría, fue también un imperio. Pero vamos a decir, para hacerlo corto, que la mayor parte de estos países aprendieron de una realidad estatal a otra realidad estatal y pasaron a otra realidad estatal en menos de un siglo. Cuando digo menos de un siglo, en 60 años. Es tremendo. Los más modernos en la construcción europea son estos. Incluso Rumania, estos. ¿Por qué? Porque como tienen tienen historia. Cuando pienso en Hungría, por ejemplo, tiene mucha historia. Rumania también. Pero lo que sí hicieron es adaptar las nuevas estructuras político-administrativas a las exigencias del Estado europeo, con 3 niveles de producción de políticas públicas, que es la nueva norma. Fusión de los estados en la Unión Europea es complicado, pero siempre es lo que digo yo a los estudiantes, es que la construcción del Estado no es un producto terminado, son fotografías que tenemos en algunos momentos, únicamente fotografías. Es distinta, cambiante, no para de cambiar. Es lo complicado. Necesitamos algo seguro para poder avanzar, que el suelo esté bien sólido, pero avanzamos sobre arena. Entonces, si consideramos que el Estado es una construcción como dinámica cambiante, podemos integrar la idea de lo que es la construcción europea. Va también con otro movimiento, es el desarrollo o la integración de una cantidad inmensa de ciudadanos en la producción de opiniones en cuanto a lo que es el Estado y a qué sirve el Estado. Antes era solo cuestión de especialistas, digamos, los que tenían el poder. Los otros no tenían que pensar sobre el Estado y la realidad del Estado, su utilidad y demás. Es que a partir de los años 60 en el mundo entero entraron una masa cada vez más grande de personas en las universidades. Peor, gracias a Internet, todos tienen opiniones. Tenemos información y opinión. O sea, tenemos... muy pocos pueden meter en una situación tan histórica una realidad. Es que vamos además con comportamientos de consumo básico. Que veo algo, lo quiero. No me gusta, lo dejo. Un poco lo que de lo que nos estamos quejando ahora con el medio ambiente. Es que la característica de todo esto es el movimiento capitalista, pero también sobre la comercialización de masas. Bueno, entonces esa cultura de masa ha entrado también en los temas políticos, naturalmente, iba a decir. Bueno, en lo que estamos ahora es que los territorios nacionales se definen nuevas fronteras, internas y externas. Dentro de la Unión Europea sigue fronteras, pero cuando cruzo una aduana en Europa no me piden los documentos, ni me piden cambiar el dinero.
Bueno, no para todos los países, eso también hay que reconocer. Pero se habla de dos movimientos en Europa: descentralización y desconcentración. La particularidad de la Unión Europea es que hay estados centralistas y otros que son ya federalistas, o sea, estructuras de estados muy distintos. Los países descentralizados avanzan para dar más poder a lo local, a lo regional, a lo más, gracias al principio de subsidiariedad, a lo más adaptado para responder a la demanda social en términos de políticas públicas, no en otros términos, no en términos de democracia, en términos de políticas públicas, ¿qué quiere decir? En términos de eficacia, de control del dinero público, para decirlo de una manera. Pero que no sé. También el proceso de construcción europea hace que cada uno de estos países pierde legitimidad o competencia para poder resolver solito algunos temas. Y el tema es este, que en cuanto a los migrantes, no tenemos tiempo de organizar, los estados de la Unión Europea no se acuerdan sobre la política que quiere uno. Bueno, bien, Alemania en algún momento dice, bueno, los de Siria los acojo, y acogen a 30.000, 30.000 no es nada, frente a los flujos, a los ilegales y demás. Es que este proceso, gracias a acuerdos internacionales, este proceso de negociación continua de lo que es la construcción europea y de las políticas públicas que puede producir es un trabajo de día a día, porque surgen los temas los unos tras los otros. Reforma territorial, regionalización en un país como Francia es fundamental. El trabajo de Francia es que intenta federalizarse sin dar el poder para hacerlo. Sí. Es que hacen un esfuerzo para dar más poder a los más pequeños, a los territorios, digamos a las regiones, pero meten un representante, un gobernador, intendente, que se llama en Francia préfet, un préfet, para que represente el interés del Estado en las regiones. O sea, que hay una asamblea democráticamente elegida que decide sobre los intereses y las competencias del territorio regional, pues que sea, correspondería aquí a un Estado, ¿no? Un Estado federal. Pero bueno, como no se da confianza a los que han elegido el pueblo, meten un préfet que tiene el mismo poder que la Cámara. Pues, vamos bien. España, en el contexto, para dar otros ejemplos. España, el distinto es que hubo este tal Franco, desapareció, y vamos, ¿qué vamos a hacer? Joder, pues tenemos algunos partidos políticos que ya tienen idea, que han pensado ya en la futura Constitución, pues que le vamos a dar a estos la palabra y vamos a satisfacerle, porque son 40 años de dictadura, es difícil, vamos a construir un poco como dicen ellos. Y entonces en España lo que es un sistema federal negociado por cada región, cada comunidad autónoma. Unas tienen más poder. Euskadi tiene poder, incluso hasta tener policía, levantar el impuesto, competencia de Estado. Ni Alemania tiene esto, ni los Länder alemanes tienen esto. Es que han ido muy, muy lejos. Pero bueno, cuando vives en Castilla-La Mancha, tú vas esperando que te dé algo Madrid, para decirlo de una manera. Entonces, reformas territoriales son constantes, se negocian todos los días y es un poco temas ajenos al interés de los ciudadanos. Sin embargo, el desarrollo europeo ahora cuestiona la actualidad del modelo de Estado moderno, porque la Unión Europea es un conjunto de Estados y la crisis no es la de la Unión Europea. Bueno, al final sí, pero es la crisis de los Estados dentro de la Unión Europea. No me surge una analogía.
pero me gustaría, con familias es interesante, o en equipo de fútbol, vamos. Es que si tenemos algunos que en un equipo de fútbol, lo que sea, de rugby, de balonmano, lo que sea, si tenemos algunos que tienen problemas personales y cuando se juntan al equipo, pues no dan la oportunidad para tener un buen equipo. Pero no es únicamente el problema del equipo, es el problema de jugadores. Por eso se hace mucha mentalización, sofrología, ahora para que vengan en las competiciones con una mente muy fuerte, que crean sinceramente que son los mejores. Un conjunto de realidades muy distintas, multiestatal, es que es una superposición de los distintos poderes, de los distintos derechos también, que los derechos de los estados no se pierden frente al derecho europeo, no, se acuerdan. Por eso decía que son los estados que deciden dentro de la Unión Europea, no se le impone nada, no impone nada a la Unión Europea. Esto lo comenté antes. Multinacional es que un estado como Francia no considera que es posible tener distintas nacionalidades. Son de los estados que no dan posible una multinacionalidad. Cuando uno entra en Inglaterra le piden, bueno, tú eres celta, eres africano, etc. En Francia imposible. Somos todos franceses. Y cuando uno llega ahí, pues mira, como decía yo ayer, uno que es vasco, uno que es de Bretaña, que es de Alsacia, pues yo ¿dónde me ubico? Es que en uno de Alsacia durante el conflicto, la Primera y Segunda Guerra Mundial, eran alemanes para los franceses. Joder, es que es un poco duro. Cuando tus padres han ido a la guerra contra los alemanes y le dices después de esto que tú eres un alemán, uy, es que es complicado, ¿no? Entonces, cada estado lo maneja a su manera. Iba a dar el ejemplo de Polonia hoy, que no es fácil ser polaco hoy. No es fácil convivir con polacos en Polonia hoy, para decirlo de una forma más correcta. Nunca fue fácil ser polaco. Pero ahora el racismo que hay de los polacos frente a los demás dentro de la Unión Europea, eso también hubiera pedido una reacción de la Consejo de la Unión Europea contra esto. Bueno, lo que decía, legitimidad. Y lo que promueve la Unión Europea es que todas las culturas, las nacionalidades se deben de respetar. Y entonces provoca para algunos países algo muy nuevo y algo complejo. Para dar un ejemplo, porque te veo a ti, Luis, es muy interesante, es que es el gobierno vasco que pagó los sueldos de los profesores de vasco en el territorio francés, con el acuerdo de las instituciones francesas. Es que eso es tremendo, fantástico. Bueno, igual para vosotros no significa nada, pero que un poder exterior pueda pagar gente en tu país para promover algo contra tu propio país, es que es fantástico. Y lo aceptaron, las instituciones francesas. Es que lo que no hace Francia es firmar lo que es una carta magna, una carta de reconocimiento de los idiomas regionales en el territorio francés. Permite que un país ajeno pueda financiar puestos de profesores para promover un idioma regional, pero no quiere firmar esta carta desde hace más de 30 años. Es fantástico. Entramos en cosas. Es que, vamos, los retos de todo esto, un reto primero democrático, comprender lo que es la soberanía. Hoy en día, quiero decir, ¿qué significa la soberanía? ¿Es imponer tu visión o es buscar un consenso junto? La filosofía de la Unión Europea es buscar un consenso, pero eso no es mediático. No puedes enviar un periodista para
escuchar charlas de gente que intenta meterse de acuerdo. Igual en un divorcio, ¿qué hace? Que ahí interviene alguien más fuera del tema, que no meta emoción para poder un poco apaciguar la situación. Pues es un trabajo muy nuevo, que no es muy interesante para los medios y en consecuencia para la gente. Es demasiado complicado. Sociohistórico es que el modelo del Estado moderno en Europa está cuestionado, se está debilitando, se está luchando, se está destruyendo el Estado en Europa con el acuerdo de los propios Estados. Respuestas institucionales, reformas de funcionamiento. Pues esto, buscamos una nueva, se busca en Europa una nueva. Hubo los acuerdos de Lisboa y ahora estamos buscando otras vías para poder tomar decisiones de forma más efectiva, rápida. Hubo eso, la creación de un puesto de representante de asuntos exteriores de Europa. Hubo eso. Las decisiones que se toman por los estados siempre son de forma unánime, eso es. Unánime. Luego, lo que sí da fuerza al proyecto europeo es el hecho de que se buscan soluciones a nivel muy local, muy adaptado a las respuestas que puedan interesar a la gente. O sea que la Unión Europea se puede considerar como algo muy ajeno, muy lejano, etcétera, muy complicado, pero entonces el trabajo que hacen ellos desde ese principio es que la gente tiene que buscarse soluciones a sí misma, no tiene que esperar de un nivel superior soluciones. Es el principio de subsidiariedad. Y voy terminando. Los valores, es que los valores de la Unión Europea son paz, igualdad, respeto a la diversidad, consenso. ¿Qué produjo en los últimos años? Transparencia, accountability, igualdad de género. Valores que ahora todos aceptamos, que no existían antes. Cuando uno tiene su propia corte, ¿qué hace? Reparte poderes, reparte dinero, intereses. Y hay que luchar contra ese sistema que es muy conservador. No ese sistema, el anterior, muy conservador por sí. Toda reforma hay una lucha, porque es más fácil hacer algo que funciona como funciona que hacer algo nuevo que no sabemos cómo va a funcionar. Entonces eso es un reto, un desafío para el futuro. Entonces, crisis y horizonte del Estado de Europa, no hay injerencias, eso ya lo he dicho, que la Unión Europea no decide por los Estados deciden por ellos mismos dentro de la Unión. Cataluña y Brexit, es que es un desafío para la democracia, luego lo comentaremos, por eso lo he dejado al final, porque es lo que querías comentar. Cataluña es un problema de democracia, en un país muy joven, España, es que España es 78, estado de las autonomía, 78, mira, es que es hace 10 minutos, y están aprendiendo a hacer de otra manera que durante Franco, y antes de Franco, ¿qué había en España? Hubo la dictadura de 31-36, hubo el poder monárquico, hubo sobre todo un sistema feudal hasta los años 30, hasta Franco, que también era un sistema feudal. Con este Franco, pobre hombre, que hizo lo que pudo, con lo que sabía él del mundo en aquel momento, un militar que hace cosas de militares, con todo el respeto que tengo para los militares, ningún problema. Entonces Cataluña es que está aprendiendo a manejar las exigencias. Yo creo sinceramente que los catalanes no quieren la independencia, en su mayoría no lo quieren. ¿Contra qué están ahora? Se están metiendo contra el poder brutal del Estado, del Tribunal Supremo, que decidió meter a la cárcel a gente que organizó elecciones ilegales. Francia tuvo el mismo problema en los años 91. Lo controló los prefectos. La gente no pudo votar, no entraron en las escuelas para votar, lo hicieron en la calle.
Es que es fantástico. Entonces, yo creo que sí, luego hablamos, si queréis, de esto de Cataluña, que el problema es el consenso y la voluntad de participar a un conjunto común que sea España en este contexto. Pero muchos de los catalanes dicen que son europeos, y cuando dices tú quieres ser europeo, ¿qué dijo la Unión Europea durante el problema de Puigdemont y demás? Pues dijo que si queréis, no había aparecido nunca esta posibilidad de que un Estado miembro se podía separar dentro de la Unión Europea. Era también como el Brexit, algo impensado, sin pensar. Pues el Estado es soberano en su tierra. Si quieran salir, tendrán que negociar Cataluña con la Unión Europea lo que va a ser. El problema con el Brexit y Cataluña es que no se preparó nada. Se anunció el Brexit para satisfacer, bueno, vamos a decir, el cuerpo electoral y buscar un enemigo común. Punto. Cataluña, ¿queremos independencia porque no queremos España o no queremos de Madrid, para ser más correcto? Y luego el Brexit, que la culpa la tiene la Unión Europea. Pero joder, es que la Unión Europea está dentro, decides tú dentro. Es que no se ha evaluado cuánto ganas y ahora están así. Sí. Están así, porque ahora se dan cuenta de que las cifras eran solo mentiras. Pasaron 3 primer ministros, 3. El más cobarde, el primero, Cameron. Bueno, con todo el cariño que le llevo a Cameron. Que dijo que defendió el Brexit, etcétera, y dijo, pasó el Brexit, pues yo dejo la política. Es que es fantástico, ¿no? De cobardía, es que es fantástico. Y la pobre May, yo qué voy a hacer con esto, que ni lo defiendo yo. Me meten esto, es que no puedo. Entonces es más bien el cuerpo, es una cuestión de democracia, de comprensión de los retos y sobre todo la manipulación de las informaciones. Decía antes que Internet es fantástico para la concientización, para aprender, para el conocimiento, etc. Pero ahora es que es un problema democrático, claramente. Falta de comprensión de los retos, de las políticas públicas, de lo que es la verdad, de lo que es lo más fácil de comprender emocionalmente. Es que hemos entrado, y ya no sé si se puede comentar, en una democracia de emociones, o sea, a corto plazo, muy inmediata, etc. Para mí eso es un poco el problema. Bueno, eso es lo que dije, el siglo de en Cataluña frente a instituciones maduras. Y también, inmaduras. Yo no voy a criticar también al rey Felipe, también le llevo mucho cariño, que no hay problema. Es que Felipe hizo la cosa más tonta que tenía que hacer. En vez de decir, es que en España el rey no es el rey de España, el rey de los españoles. Y dijo, no, yo para España. No, el rey de españoles. Españoles sí. Había una canción en los 80 que hablaba de los españoles de Cantabria, de Barcelona, no recuerdo. Bueno, hubiera tenido que pensarlo antes para ponerlo. Bueno, manipulación de las emociones, de masas frente a sociedades arcaicas, en el caso británico, lo que acabo de decir. Ay, perdón. Y me llamó, no había pensado que sabías algo de los chalecos amarillos también. Pues yo pensaba que era algo muy de Francia, etc. Pero es verdad que es también de emoción, es una producción de emoción. Y significa mucho porque es también el hecho de que si parte de la sociedad no se siente integrada y no tiene otro medio político que manifestar, de molestar para que les escuche. Pero es gente que ya está como en estado de anomía, de desintegración social, desintegración democrática, porque la mayor parte de esos no estaban en los padrones, las listas de votantes. Y entonces, ¿qué? En el momento en que me quiero quejar, mira, me doy cuenta de que no participo en las votaciones desde hace 20, 30 años. Entonces, ¿qué? ¿Cómo pueden escucharme? Complicado.
No, en esto no hablo nada de la legitimidad de las quejas, hablo de las insuficiencias del sistema para escuchar a todos, a los que quieran participar y los que no quieran participar. En todas las elecciones, menos igual en las elecciones presidenciales, que se habla en nombre de todos, de los que han votado para mí y de los que no, en la lectura muy como divina también del poder, la mayor parte de la gente da como da respuestas a los que les votaron, no a los que no les votaron. La mayor parte de la gente no vota, el 55% en media no vota la gente de los que están inscritos en las listas. No se integra en algunos países los votos nulos o inválidos. Pues esto plantea cuestionamiento a nivel democrático, porque no es porque en mi pueblo, pues voy a dar un ejemplo muy tonto, pero bueno, me surge ahora, y yo voy muy de surge, me surge ahora, el alcalde del pueblo de al lado ganó las elecciones, es un pueblo de 40.000 habitantes, que para mí, en Francia es enorme, gigantesco. Entonces no hay que pensar en Mar del Plata, lo siento mucho, nada que ver. 44.000 habitantes en Bayona. Una pregunta para así, ¿de cuántos votos ganó el segundo? 8. Y por 8 votos él es alcalde para 5 años y puede decir al mundo: yo decido para todos. Pues, ¿por qué no se integran los votos nulos, los que no votan? Es que es el sistema democrático que tiene fallos. Yo hablo de la Unión Europea. La mayor parte de la gente se desinteresa totalmente de la Unión Europea. Llegamos, no en esas elecciones, en las penúltimas, a una participación del 49%. Pero bueno, es que necesitaría más explicaciones sobre el funcionamiento de las instituciones europeas, porque hay hay autocontroles, hay el Parlamento que permite el voto directo del pueblo, pero también hay representaciones de los estados dentro. Hay 4 instituciones: el Consejo de Europa, el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento y la Comisión Europea. Pues entonces no hay uno que toma el poder sobre los otros. Bueno, eso para decirlo. Y para cerrar el tema, daros solo la oportunidad de mirar una película, porque estamos en que no hay realidad fuera de las imágenes. Nada, no hay sonido. Así podemos hablar, si queréis. Bueno, mientras hace unos comentarios, en realidad son cuestiones que fue saliendo a partir de la exposición. Me llamó mucho la atención cuando planteaste desde el Estado medieval, que esencialmente es una construcción típicamente europea, que exporta, pero también no hay un solo Estado medieval, ¿no? Eso es la vieja discusión. Bueno, me acuerdo cuando llegué a algunos que fueron compañeros míos en historia, que discutíamos si había feudalismo, el feudalismo francés e inglés era similar al español o no, y toda discusión era interesante, y hasta qué punto era como la frase de Ganshoff, ahí me hizo recordar a las clases de don Miguel Barbero, ¿no? Pero la pregunta que me interesaba con respecto es, en esa diversidad de construcción feudal, la discusión de construcción de Estado y de hacia un Estado moderno va a avisar tradiciones, ¿sí? Durante toda tu exposición había una exposición muy típicamente francesa, de central, de entender el gobierno como administración y como políticas públicas, lo cual es obvio, y a diferencia de otras tradiciones europeas que tienen que ver con la solución y la crisis local, ¿no? Estoy pensando en el discurso político italiano, estoy pensando, o por lo positivo, en el discurso político alemán, ¿sí? Que en ese sentido sí, una de las cuestiones que me llamaban la atención y que me parece muy, muy rico para
para reflexiones, precisamente esa construcción de Estado moderno y cómo ese Estado moderno termina generando un nuevo neoestado, no sé, sí, una nueva categoría de Estado que por ahora sigue siendo la única, ¿sí? La pregunta final es si esta experiencia europea tiene exportación o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque el modelo feudal, en cierta manera, hubo un traslado de ciertas instituciones a América, y el Estado moderno fue, por lo menos en lo formal, exportado a todo el mundo, es el modelo estándar. Ya. Ese Estado multinacional, pero con distinción de soberanía democrática, que me resulta particularmente interesante con esa tensión entre lo local y lo supranacional. ¿Es posible que exista? ¿Hay en otro lado que alguien lo copie? Son dudas que uno tiene, más allá de algunos de los que miramos lo internacional como más allá de las miradas del realismo, del neorrealismo, del idealismo, etcétera, y de la interdependencia compleja o lo que sea. ¿Es posible crear instituciones a nivel internacional similares de cooperación sin esa experiencia histórica particular? ¿Sí? Esa es una de mis dudas centrales sobre el tema. Y la otra que tiene que ver son dos cuestiones que son similares en última instancia. Por un lado, hablabas de la expectativa ciudadana, ¿sí? De esa expectativa ciudadana que va surgiendo a partir de demandas que el Estado nacional o el Estado europeo no pueden cumplir. Esas expectativas entran en crisis por esa crisis de representación, pero también ahí existen tensiones multiculturales dentro de cada sociedad. Entonces, ¿cómo se lidia o cómo se intenta lidiar? Y la última cuestión es más una cuestión más de comparativa, ¿no? Cuando hablabas de los prefectos, ¿no? Como paralelo de los gobiernos locales. Gobernadores. Sí, más compararlo con los gobernadores en América Latina y particularmente en Argentina, ¿no? Donde el gobernador es el señor feudal, ¿sí? Pero el Estado-Nación lo disciplina presupuestariamente, ¿sí? No institucional, pero la ley de coparticipación se manipula de manera de que el Estado le dé aire o no al gobernador, y eso es un proceso de alineamiento. A nivel local inclusive pasa, Mar del Plata es un caso típico donde el intendente de Mar del Plata debe alinearse sí o sí con el Estado-Nación o con la provincia para recibir fondos. Entonces, ese alineamiento político no es institucional, esa institucionalización paralela de lo local más lo nacional está replicada informalmente en aspectos semifeudales, por decirlo entre comillas, y que me perdonen la categoría ahistórica. Y eso me parece interesante en términos de tensión de tradiciones políticas, ¿no? Donde hay demandas insatisfechas de localidad más, necesidades nacionales. Así que Franco. Bueno, muchas cosas, no sé, claro que no conozco el conocimiento. Yo no suelo hacer como charlas así de dominante hacia el público. Sí. Suelo preguntar primero a los estudiantes o a las personas de dónde vienen, de quién son. Yo prefiero la prerrogativa de coordinador. ¿Por qué? Porque si hubiera visto o reconocido a algún italiano, hubiera explicado lo que es Italia, lo que vemos ahora. Italia, hasta el siglo XIX, que no es un Estado. Fratelli d'Italia, el himno, Sí. Fratelli d'Italia. O sea, que no hay una construcción hasta el siglo XIX. Otra vez es apenas ayer, de una unión. ¿Quién creó la unión? Mussolini. Roma y Mussolini. Mussolini usando Roma, la Roma antigua, ¿no? Imperial, etc. O sea, ¿y cómo explicar en cuanto a la violencia legítima la construcción del Estado en Italia? O más bien, para dar la respuesta, ¿por qué existen mafias en Italia? Claro.
¿Por qué existe la mafia en Italia? La mafia que terminó turco, además, otomano. Porque no había un poder político bastante considerado para ser respetado. El que proponían la seguridad a los ciudadanos eran las mafias, claramente. Y hasta... ¿cuándo? No sé. No me voy a meter con los italianos y las mafias. Pero bueno... no es buen negocio. Lo que está ocurriendo con los carteles en México. Me hablas de hacer así. Sí. ¿Qué está pasando? Que ahora el presidente mexicano, ¿qué decidió? De no perseguir los dueños de carteles porque planteaban demasiados problemas de seguridad a la población. O sea, tú eres dueño de cartel, te dejamos la casa, te dejamos tranquilo, por Dios, no mates más. Claro. O sea, hay una renuncia. Es lo que dijo, perdón. Hay una renuncia al modelo weberiano absoluto, ¿no? Es la legitimidad de la violencia. El monopolio de la violencia legítima. Pues no hay monopolio, hay una división de la violencia legítima. Que uno que es representante del Estado, que he decidido porque le he votado, etcétera, etcétera, y otro que se ha impuesto y contra el cual no puedo luchar. Y si me permites, los gobernadores, con todos los sellos que tengan, se decía en el momento de la exportación de este modelo de poderes, plenipotenciales, o sea, que tienen todos los poderes. Son señores, en el sentido feudal. Bueno, me dijiste muchas más cosas. Eso para darle un ejemplo con Italia, que puedo, con Alemania, claro, lo decías, se puede exportar. Se exportó el modelo belga, alemán en África, francés, británico, que incluso para la final de rugby entró en el vestuario. Y el propio capitán negro de la selección Sudáfrica, felicitándole de sus hijos y demás, pues que, es que no le des nada, pero sí, porque con el Commonwealth están vinculados, culturalmente, lo que decías, están vinculados. Y tiene algo que ver con esto también, que no es únicamente, lo comenté en algún slide, ¿no? Es que es una construcción estatal y cultural. Que incluso la debilidad del Estado es cultural. Se odia al Estado, es cultural. En España es cultural. En Italia es cultural. Incluso en Turquía. Claro. La unidad de Turquía, pero no es Europa. Entonces lo que dejo no es Europa. Pero ¿por qué no entra la Turquía en Europa? Por una de esas razones religiosas y por el aspecto militar, sí, la tradición autoritaria, de una manera un poco corta de los poderes. No sé si contesto a todo lo que dijiste. Entonces es que se puede exportar el modelo actual de la Unión Europea, imposible. ¿Por qué? Porque tenemos más de 1000 años en los que intentamos matarnos los unos a los otros. El enemigo es este. Pero sí, lo que necesitamos, y que los otros que quisieran hacer igual, en su proceso histórico, es que tendría que buscar un enemigo común. El enemigo común, en concreto, hoy, pues, ¿quién puede ser? Estados Unidos, Rusia, China a nivel económico, la India, que va a aparecer como enemigo en algún momento. Bueno, son 2 millones y pico, chicos, que es una sociedad de casta, que es donde la democracia no funciona. Una democracia en el sentido europeo otra vez. Es que siempre volvemos a lo mismo, que volvemos al tema de dónde surgen estas ideas de la Revolución Francesa y estas luces, a veces un poco negras, un poco opacas, ¿no? Y que sirven sobre todo para justificar tiranías en algunos lugares. Y ahí estoy pensando concretamente en la República Democrática del Congo, por ejemplo. Joder, es que no me puedes tirar, es que puedes poner democrático, es que no es suficiente. Entonces sí se puede exportar, muy difícil. Se intentó exportar
El sistema se exportó a Turquía, por ejemplo, a Vietnam, a toda la África francófona, el sistema administrativo francés, pero no político. Sí. Porque hemos seguido hasta los años 90, hasta hoy, digo 1990, 2000, con un dominio en nombre de la francofonía, sí, de la francofilia, perdón, el control de la gente que tiene poder en nuestros países, sí, para sacar provecho de las energías y demás. Los alemanes lo dejaron, los ingleses lo abandonaron. En principio, pero la historia de Inglaterra es genial. Sí. En Nueva Zelanda, Australia, bueno, las prisiones de Londres están llenas de gente, de pobres, de ladrones, bueno, era fácil ser ladrón, sí, robabas o cogías una manzana o una patata, lo que sea, en prisión. Mandaron por barcos, a Nueva Zelanda, a Australia, ¿no? Sí, exterminando a los aborígenes, lo que hicieron los americanos de Estados Unidos y los europeos aquí. Bueno, entonces sí, se puede. Así, igual está mejor porque integra también el mundo entero, pero bueno, para no lo que dice, poder exportarlo, no, porque viene con la historia, y lo que vemos aquí es que es de mucha historia. Ayer estábamos jugando al centro vasco de aquí de Mar del Plata, y me repito no sé cuántas veces ¿cómo se llamaba? El dueño del trinquete me dijo, nosotros no tenemos historia, pero bueno, que yo no digo nada, no me digas que no tienes historia, tienes historia, sí. Historia más corta, pero tienes historia, sí, es el asunto de cada uno, de asumir que uno es joven y que otro tiene mucha historia. Es más fácil no tener historia, cuando un niño no tiene bastante experiencia, no tiene miedo, corre más rápido. Cuando eres viejo, mira, ahí me va a doler no sé qué, la cadera, el pie, no sé qué, vas frenando con todo, eres conservador. Cuando eres joven puedes avanzar y creer en todo. Entonces no hay que rechazar esa idea de que eres un pueblo joven. Mira, los americanos nos dan la impresión fuera de Estados Unidos que es una oportunidad ser joven. Kennedy, la juventud que se vendió en el mundo entero en los años 60. Entonces no sé si contesto en todo, sí, pero en ese sentido no se puede exportar. Los valores en contra sí se pueden exportar. Los valores, no las soluciones. Los valores son totalmente universales hoy en día. Igualdad de género. En Europa lo que ha permitido lo que ha permitido una igualdad de género ha sido la Unión Europea, porque obligó que se presentaran listas, cuando hay listas binominales, un hombre, una mujer, y permitió que se pusieran mujeres en las elecciones. Y los que no lo hacían pagaban, y los partidos políticos no van para meter solo hombres. Entonces, esto, por ejemplo, transparencia, es la Unión Europea que ha permitido que sepamos cuánto gana un político, de cómo se atribuyen también los fondos económicos a una empresa, a otra o a una asociación. Ahora, si quiero saber yo, en mi pueblo, cuánto da el ayuntamiento a esta asociación o a esta asociación, lo sé. Hace 15 años era imposible. Es consecuencia directa de las normas europeas en la atribución de fondos públicos. Hablamos antes de políticas públicas. Eso es consecuencia, el desarrollo de las políticas públicas en el continente europeo viene de la Unión Europea, no de otra cosa. Si no, los estados hubieran seguido con su propio rumbo, tranquilo, manejando un poco la demagogia, etcétera. Ahora se sabe. Sí. ¿Significa esto que la gente se movilice? Todavía no. La gente puede saber, pero todavía no se atreve a contestar o a proponer alternativas. Y volvemos a los chalecos amarillos estos. Eso para decirte que no se puede exportar, sin embargo, los valores sí.
Y los valores ahora son totalmente como internacionales, universales. Sí. Estaba ayer o hace 2 días, me paseaba por Mar del Plata y veía no al sexismo, etc. Eran términos que se veían mucho en Francia en los años 70, 80, pero hoy se ve con mucha más modernidad como aparece hoy en día en Francia, hoy en día en España, esa campaña contra las violencias hacia las mujeres. O sea que compartimos el mismo mundo, miramos las mismas series de televisión, o televisión, no hay televisión, las mismas series de streaming. Sí, eso es tan importante que no hay canales de televisión. Antes eran canales de televisión únicos, una voz única, pública y pública, con el dinero público. Y hoy en día es que puedes ir donde te da la gana, donde más te gusta, hasta que el vicepresidente de Estados Unidos es un creacionista. Es que vamos, chicos, es que no sé lo que imagináis que es esto, creacionistas. Es que una locura. Hay una película que es una tontería, lo digo concretamente, Idiocracy, es una película de los, igual la conoces, de los años 90, finales de 90 o comienzos de los 2000. Tenéis que mirarla y pensar en lo que está ocurriendo hoy en día. Es que hay analogías, hay como comparaciones que son interesantes. Esto para decirte que los valores son universales y por esa razón sí que hay esperanza, pero no se puede hacer como se hizo durante los últimos siglos. Yo creo que nadie lo puede aguantar, que se imponga de forma como, ¿cómo puedo decir esto? Consciente, porque de forma inconsciente sí, de forma consciente, mira, Inglaterra, de forma consciente no se puede imponer unas reglas nuevas. Perfecto. Y yo creo que en el mundo entero, es que no conozco bastante Argentina en sí, tendría que venir más tiempo, etcétera, para hacerme más una idea o estudiar más tiempo. Yo creo que hay soluciones muy localizadas también, que alternativas al todo globalizado tonto. Bueno, abrimos, si quieren, la mesa a las